Bueno, mister, victoria aquí en el Vicente Sanz, un partido que se fue al descanso, parecía cómodo para la Minera. ¿Cómo lo has visto? El final del partido un poquito más ajustado, pero sensaciones tras el partido. Bueno, lo importante es que la trascendencia del partido de hoy era vital, sobre todo para nuestros intereses. En ese sentido, que es lo que cuenta ahora mismo en este tramo final de Liga, hemos conseguido el objetivo con el que hemos venido aquí, que era sumar 3 puntos, en un partido que sabemos que no iba a ser fácil. Quizás en el primer tiempo sí que hemos mostrado una neta de superioridad, no solo ya en cuanto al resultado a favor, con un 0-2 al descanso, sino en las sensaciones a través del juego y pudiendo haber hecho algún gol más. Bueno, al final somos un equipo que ha tenido muy claro cuál era el plan que tenemos que llevar hoy a cabo. En el segundo tiempo es cierto que el miedo, entre comillas, a poder perder algo que ya tenías en tus manos, pues a veces te hace tener la sensación de que igual no puedes seguir haciendo las cosas que haces en el primer tiempo, pero es que el rival también juega, ellos también han hecho todo lo posible por tratar de recortar distancias del marcador, que así ha sido en un pequeño desajuste nuestro, que hemos llegado tarde a un salto a presión, bueno, han hecho un buen gol. Bueno, en definitiva, 2 tiempos diferenciados. También en el segundo tiempo hemos podido hacer alguna jugada de contraataque con un poquito más de clarividencia, pero en un partido para nosotros clave y fundamental que hemos sacado adelante. ¿Esperaba este partido con un Don Benito que se le ha visto durante todo el año con fallos defensivos que le costaban siempre el gol? Al final, vuestro equipo, la Minera, tiene jugadores diferenciales con pequeños detalles, un error lo aprovecháis. ¿Esperaba este tipo de partido que el Don Benito tuviera algún fallo atrás y poder aprovecharlo? Ten en cuenta que en la élite cada semana vemos errores de jugadores élite. Es normal que en segunda federación haya errores, como no los va a haber. Pero nosotros hemos provocado esos errores a través de otra situación del juego, que este equipo no está acostumbrado, pero sí que lo hemos hecho francamente bien. Y mucho antes este equipo durante toda la liga ha hecho goles a través de inicios de juego, a través de ataques posicionales, a través de muy buen fútbol. Y ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos, pues hemos tratado de provocar ese error, que bien es cierto que lo hemos aprovechado, porque al final han sido unos balones dirigidos a una determinada zona, hemos ganado segundas acciones, y al final pues la calidad pues decanta los partidos, y nosotros el partido lo ha decantado pues la dinamita que tenemos arriba. Pues como bien has dicho, una victoria más que importante, una salida es lejos, hay que hacer muchos kilómetros, bastante positiva para el club. ¿Cómo afrontáis este final de temporada? Quedan 12 puntos, ¿cómo ves a la plantilla? Bueno, como tú bien dices, quedan estos puntos por disputar, necesitamos un partido y medio, diría yo que incluso 2, si queremos asegurar, pero nos falta un partido para dar postura al objetivo que hemos tenido que luchar por ello, y lo vamos a conseguir el domingo en casa con nuestra gente que nos anima sin parar, que viven de una ilusión magnífica durante todo el año, y les tenemos que dar esta gran alegría el domingo. Por tanto, espero que el Ángel Central sea un día muy importante, que la gente que venga a animarnos, que les demos la satisfacción de haber cumplido ganando el partido que tenemos que jugar contra el Jerez. Y luego quedarán 3 partidos que son difíciles, como lo son todos, pero nos enfocamos en el siguiente partido, que es el más inmediato, tratar de ganar otros 3 puntos, tener 42, y luego quedarán otros partidos y tratar de volver a sumar y sumar y sumar. En definitiva, lo más importante era hoy, y el equipo ha estado a la altura de un partido muy importante, con una exigencia emocional definitiva, muy importante. Pues enhorabuena y muchas gracias, mister. Gracias.